Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ya sabéis, hoy tenemos a doña María Estela San José Asensio, que es magistrada del Juzgado de la Penal número 3 de Huelva. Y antes de comenzar formalmente la jornada, simplemente para comentaros que conforme os estáis incorporando, intentad tener el micrófono desconectado. Por parte del chat que tenéis en la aplicación podéis escribir alguna otra cuestión que os resulte de interés o alguna duda y al finalizar la ponencia yo daré lectura a ello. ¿Vale? Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Juan Sebastián, que es el presidente del grupo de abogados jóvenes de Jaén. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí una tarde más. Una nueva formación que organizamos desde el grupo de abogados jóvenes de Jaén, que en este 30 aniversario que estamos celebrando, pues queremos que tenga ese carácter especial y, bueno, en la medida de la posibilidad que la pandemia nos permite, pues sobre todo los esfuerzos los estamos dedicando al ámbito de la formación. Y una formación, pues como siempre digo, gratuita y de calidad para todos. Y sobre todo, pues algo práctico, ¿no? Que nos sirva en el día a día en los juzgados. Y como estáis viendo, pues venimos contando desde el pasado mes de febrero que empezamos con magistrados, con ponentes de gran nivel, como la ponente que nos acompaña esta tarde, que es doña Estela San José, que es magistrada del juzgado de lo penal número 3 de Huelva, a quien aprovecho desde aquí ya para saludar y para agradecer pues el que aceptase esta invitación y el que quisiera compartir pues sus conocimientos con nosotros. Una formación que es de rabiosa actualidad, por desgracia, porque no podemos olvidar que el ámbito de la violencia de género está vamos, a diario, lo vemos en los que intervenimos en la jurisdicción penal y más concretamente en ese ámbito de violencia de género y sobre todo pues hacer hincapié en lo que es la cuestión de la violencia digital, ¿no? De lo que es el tema de las redes sociales, ¿no? En fin, yo ya digo, quiero agradecer a doña Estela pues, porque comparta esta tarde con nosotros sus conocimientos. Agradecer también al compañero Miguel Ángel Balboa las gestiones que ha hecho para que esta jornada formativa salga adelante. Sabéis que la comisión de formación que lidera nuestro compañero vocal de formación del grupo, Manuel Luis López, está abierta. Él está, en fin, a vuestra disposición para todo lo que queráis proponer, plantear y en fin, y llevar a cabo, ¿no? Porque sobre todo, pues como digo, lo que más podemos hacer en este tiempo es formación para vosotros, para nuestro agrupado. Recordaros, y aprovecho esta ocasión para recordaros que hace unos días firmamos un convenio con EPASA. Deciros que para beneficiaros de este convenio es importante que retiréis de la sede colegial vuestro carnet de agrupado. Si no lo habéis hecho ya, pues lo podéis hacer, porque va a ser necesario para poder utilizar ese convenio. Y yo ya sin más, pues le dejo la palabra al compañero Miguel Ángel Balboa, que va a hacer la presentación de la magistrada doña Estela San José. Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Juan Sebastián, por cederme esa palabra. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia a esta nueva jornada formativa que está enmarcada, ¿no? Pues como ha comentado el compañero Juan Sebastián, dentro de las que se están celebrando con motivo del 30 aniversario del Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén. Hoy, como bien han dicho mis compañeros, tanto Juan Sebastián como Felipe, nos acompaña doña María Estela San José Asensio, magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva, que a continuación voy a pasar a presentar. Bien, pues María Estela San José Asensio lleva 20 años de ejercicio profesional. A lo largo de su trayectoria profesional, destacar que ha colaborado con el Departamento de Derecho Procesal de Santiago de Compostela durante más de 7 años en distintos cursos y ponencias. Ha llevado a cabo varias publicaciones internacionales y nacionales. Su última publicación, versa sobre los delitos de odio y la fake news. También ha sido ponente en cursos del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia de género y menores. Durante 7 años ha llevado a cabo la labor docente como profesora y ponente del máster de acceso a la abogacía en el Ilustre Colegio de Abogados de Lugo.
Ha sido ponente también en varias jornadas de instituciones penitenciarias de la Asociación Concesión Arenal y autora en sus publicaciones. También ha sido colaboradora con el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva en distintas jornadas y ponencias y con la Universidad de Huelva. Realizó los 4 años del aula Jean Monnet de Derecho Comunitario y al igual que también realizó varios cursos impartidos por el Consejo de Europa. Antes de ceder la palabra a doña María Estela, por supuesto, quisiera agradecerle de corazón su predisposición en la organización de esta interesantísima y pionera jornada formativa. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pero claro, tu presentación no, vamos a decir que no es imparcial ni es objetiva, porque Miguel Ángel y yo somos amigos a través de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. Por tanto, todo lo que él diga bueno de mí no os lo creáis en modo alguno, porque está influido por esa actividad mutua que tenemos en una red como LinkedIn, que os animo a todos a participar en ella porque da un resultado estupendo. Muchísimas gracias a vuestra asociación, muchísimas gracias Felipe, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias a todos los que a estas horas de la tarde, que yo decía, esto es intempestivo, o sea, a estas horas la verdad es que lo que más apetece, ya que no podemos salir a la calle, es estar tranquilamente en casa. Y muchísimas gracias por querer atender a una charla que espero que no resulte tediosa y que os resulte sobre todo útil y práctica en el ejercicio diario de vuestra profesión, la violencia de género digital. Cuando Miguel Ángel me propuso este tema, la verdad es que yo al principio, no sé si él se dio cuenta, fui un poco reacia. Y fui un poco reacia porque la imagen que se está dando de la violencia de género digital por parte de las grandes instituciones no tiene en modo alguno coincidencia con lo que jurídicamente a nosotros nos afecta. ¿Y por qué? Porque si uno se mete en cualquier página web, si ponemos en un buscador en Google, ¿no? Violencia de género digital, pues va a salir las instituciones gubernamentales, autonómicas, que nos dicen ¿qué es violencia digital? ¿Cuáles son las formas de la violencia de género digital? Pero claro, a nosotros esto no nos importa. A nosotros nos importa la violencia de género digital en sentido estricto. ¿Y cuál es? Pues la que el legislador español ha querido en una aplicación muy parca y muy pobre del Convenio de Estambul del que somos parte. Si fuéramos al Convenio de Estambul, del que somos parte, o fuéramos a la multitud de convenios internacionales que existen en la materia, el concepto de violencia de género digital, del que yo os tendría que hablar, nos llevaría toda la tarde. No 40 ni 50 minutos, sino absolutamente toda la tarde, porque implicaría todos aquellos delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en el que el autor sea un hombre, la víctima una mujer, y estos hechos se cometan por el mero hecho de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero claro, nuestro legislador, desde la Ley 1/2004, en las sucesivas modificaciones y hasta el día de hoy, ha constreñido muchísimo el concepto de violencia de género y lo ha limitado a la que viene marcada en primer lugar por la relación de afectividad, bien vigente o bien cesada. ¿Qué ocurre con esto? Que vamos a ver algunos delitos posteriormente que yo voy a encuadrar dentro de esta violencia de género digital que en puridad no lo serán. Y que si lo son, será porque se les aplique el agravante mixta de parentesco del artículo 25. La violencia de género digital, por tanto, la podemos definir como todo aquel delito cometido a través de las nuevas TICs, para abreviar, sobre un hombre, o sea, por parte de un hombre que sea o haya sido cónyuge o que sea o haya sido persona de análoga relación, que haya estado unido en relación de análoga afectividad con la mujer. En los delitos de la violencia de género digital es necesario hacer una somerísima pequeña introducción respecto a cuáles son sus características y cuáles son los bienes jurídicos atacados y por qué. Porque esto va a tener una plasmación en la problemática material, o sea, sustantiva y procesal, que sí que me gustará andar con vosotros. La multitud de bienes jurídicos protegidos en la violencia de género digital va desde la privacidad, pasando por la seguridad, el honor, la libertad, incluida la sexual, la salud e incluso la vida, a través de la inducción al suicidio y acordémonos todos del caso de la ballena azul. ¿Cuáles son las características? La inmediatez, el anonimato y que permite un contacto permanente, directo, constante del autor sobre la víctima. Es un hecho incuestionable que las TICs están presentes en todos los órdenes de la vida. De hecho, hay una nueva era de personas, una nueva generación, las que se llaman la generación digital, y daros cuenta que con el problema de la epidemia de SARS-CoV-19 y el problema de los confinamientos, esto ha adquirido unas dimensiones exponenciales respecto a lo que estaba ocurriendo hasta ahora.
Daros cuenta que hasta hace muy poco tiempo las nuevas tecnologías de información y comunicación habían servido como método delictivo para los ataques contra el patrimonio y el orden socioeconómico, es decir, las estafas, los robos, los delitos contra el patrimonio en Internet estaban a la orden del día. Pues bien, ¿qué ocurre ahora? Ahora las nuevas TIC se han convertido en un mecanismo de control de un ser humano sobre otro ser humano. Esto es una cuestión innegable. Siendo la violencia de género una violencia instrumental, es decir, que es utilizada por parte del autor respecto a la víctima en la medida en que sea necesario para conseguir sus fines, con las TICs, con los delitos cometidos a través de las TICs, hay una nueva generación que ya no es como en nuestros antepasados y nuestros coetáneos que requieren la utilización de la violencia física o psicológica, no. Ellos pueden cometer el delito, controlar a la víctima, conseguir su objetivo sin necesidad de mancharse literalmente las manos. Claro, esto plantea problemas, como os digo, tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito procesal. ¿Y por qué? Por lo que os voy a exponer a continuación. En el ámbito material, algunos autores, ingenuamente, han considerado que se ha visto bastante solventado con la última reforma del Código Penal del año 2015. Y digo erróneamente, como vamos a ver posteriormente. Pero es que, desde luego, lo que no ha tenido, ni tiene, ni tendrá, a la vista de las circunstancias, una solución es el ámbito procesal. Las TICs van infinitamente más rápido que cualquier legislador, que cualquiera, que el nuestro, que el alemán, que el inglés o que el francés, me da exactamente igual. Aparecen nuevas aplicaciones de mensajería instantánea, nuevas redes sociales, nuevos mecanismos, las aplicaciones por Internet son innumerables las que nacen todos los días. Y, sin embargo, frente a ello tenemos una ley de enjuiciamiento criminal del año 88, reformada, bien es cierto, el año pasado, la última vez, respecto a los plazos de instrucción, que sí que ha avanzado un poquito en las técnicas de investigación con el 588 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal, pero que, desde luego, en materia de prueba de violencia de género digital está totalmente obsoleta y se ha venido, pues esto, intentando solucionar a través de la jurisprudencia, como veremos posteriormente. Pero aún así, la ley no da la solución. Delitos que se pueden embarcar o que se pueden englobar bajo la denominación de violencia de género digital y en los que no voy a entrar en ellos, porque las amenazas y coacciones estoy segura que habéis recibido formación para aburrir. Respecto a las amenazas de la sextorsión del artículo 169 siguientes del Código Penal, pues basta simplemente su lectura. La usurpación de la identidad, exactamente igual. Yo no voy a leeros el Código Penal. El Código Penal lo tenéis ahí, como decía a Miguel Ángel, a Juan y a Felipe, riéndome, ¿no? Yo decía, el Código Penal no me lo sé, no tengo ningún interés, pero porque va cambiando, cada vez me introducen elementos del tipo distinto y entonces me estoy haciendo una juez muy inglesa. Prefiero acudir a la jurisprudencia, que es la que me está dando las soluciones. Yo recuerdo un profesor en la escuela judicial que se llamaba Miguel Ángel Villalobos, que era un granaíno que tenía toda la gracia del mundo, y entonces era nuestro profesor de instrucción, y el primer día en la clase pues estábamos todos allí sentados, todos los nuevos jueces, y entonces nos señalaba uno y nos decía artículo 250, el otro artículo 25, artículo 138, todos como papagayos, ¿no? Y dijo, muy bien, ¿os sabéis todos el Código Penal y todo? Sí, dice, pues ahora olvidadlo. ¿Cómo? Sí, olvidadlo. Olvidadlo porque esto va a cambiar. ¿Qué es lo que tiene que tener claro un abogado? Cualquier penalista, pero un abogado. ¿Cuáles son los elementos que tiene que demostrar cuando acusa y cuáles son los elementos que tiene que desvirtuar cuando defiende? Y esto no se hace aprendiéndose uno el Código Penal de memoria. Se hace utilizando la teoría general del derecho, saber lo que es el objeto del delito, la acción típica, cuáles son los elementos subjetivos del injusto que tienen que estar presentes y dónde encontrar todo ello. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es estupenda porque todos vais a encontrar sentencias a favor y en contra de las posiciones que mantengáis. Es decir, basta meter uno en el buscador. Yo os recomiendo que os metáis en el buscador de Zendog, de la página del Consejo General del Poder Judicial, porque es buenísimo, completísimo y gratuito para el acceso de todos. Metéis en términos claves cuáles son los que queréis y ahí vais a encontrar la sentencia acorde. Dicho esto, sí que hay 3 delitos específicos que quiero hacer especial mención porque no están englobados como violencia de género digital como tal, pero sí están teniendo una trascendencia cada día mayor en los juzgados de violencia de género y, por tanto, en los juzgados de lo penal. El primero de los delitos es el llamado sexting o la pornovenganza del artículo 197 del Código Penal en su párrafo 7º. Si alguno de vosotros yo os dijera el caso Hormigos, pues probablemente no sonaría de nada porque sois demasiado jóvenes, pero fue el caso de una concejal que en un momento dado de una relación extramatrimonial mandó unas imágenes suyas de contenido explícitamente sexual a quien era su amante, rompe la relación y el amante, como venganza,
pues la reenvía a terceros. Esto supuso una auténtica revolución en el mundo del famoseo, pero también en el mundo jurídico, porque nos dimos cuenta que no existía un tipo penal específico para estas cosas que empezaban a darse con una habitualidad bastante pasmosa. Y yo os estoy hablando de hará, pues por lo menos 10 o 15 años. Imaginaos a día de hoy, donde la mayor parte de las relaciones entre los jóvenes son a través de las TICs. Pero es que el delito del artículo 197, la cesión, revelación o difusión a terceros de imágenes, y leo textualmente, si me perdonáis, que dice, el que sin la autorización de la persona afectada difunda, revele, ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella o que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de la persona. Hay una especificación en el párrafo segundo en el caso de que estuviéramos hablando de la violencia de género como tal. Bien, este delito, que en la doctrina se ha llamado el delito de la pornovenganza o del inglés sexting, abarca mucho más allá, abarca muchísimo más allá y se va a dar, insisto, y se está dando ya en los juzgados de instrucción, y quiero que memoricéis, esto sí que tendréis que memorizarlo, una sentencia del Tribunal Supremo, que su ponente, claro, es Manuel Marchena, de 24 de febrero del año 2020, que es la que analiza perfectísimamente cuáles son los elementos que tienen que estar presentes para que aparezca este delito. No basta la mera lectura de este artículo a la luz de las imágenes de índole sexual, es que va mucho más allá. La acción consiste, ya lo sabéis, en la difusión, en la revelación o en la cesión a terceros de esas imágenes o de archivos audiovisuales que puedan menoscabar gravemente la intimidad de la persona. Os vais a encontrar con un primer problema de prueba, y son las imágenes o los archivos o las grabaciones audiovisuales. Porque se nos ha planteado en algunos supuestos, pero de momento doctrinalmente, que no jurisprudencialmente, ¿qué ocurre con los audios? Simplemente los audios, porque el Código Penal, en esta técnica legislativa bastante parca y bastante realizada a golpe de prensa y a golpe de caso mediático, pues se olvida que también yo puedo mandar un audio que suponga una afectación de mi intimidad. Porque claro, como dice en esta sentencia Manuel Marchena de 24 de febrero del año 2020, el objeto, o sea, la naturaleza de esa imagen o de ese contenido de audiovisual no requiere que sea de naturaleza sexual, ni mucho menos. En este caso se trataba simplemente de una fotografía de una mujer desnuda, pero sin una connotación erótica. Y ahí se basaba la defensa en decir, no, pero es que esto no es delictivo. Sí. ¿Qué dice Manuel Marchena? Sí, vamos a ver. Sí es delictivo porque afecta a la intimidad. Aunque no tenga una pose sexual, si esto fuere simplemente un desnudo como es, o fuere una imagen o un archivo que revela la ideología política de una persona, la ideología religiosa, su situación económica, su salud psíquica, su salud física, todo ello afecta al núcleo duro, al bien jurídico protegido, que es la intimidad de la persona. Y tiene que menoscabarla gravemente. No basta una mera molestia. El legislador, cuando habla de la revelación, difusión o cesión a terceros, pues da una pista a esa defensa. Y la defensa dice, no, es que aquí no se ha cometido el delito porque mi cliente solo le pasó la imagen de su exmujer desnuda a un tercero. Manuel Marchena dice, no, vamos a ver, en ese momento ya se consuma. Se trata de romper ese ámbito de la intimidad, ese ámbito de la parcela más privada que tiene todo ser humano. El sujeto activo, ojo, solamente puede ser la persona que bien ha grabado esa imagen o ha hecho esa fotografía o que la ha recibido con el consentimiento de la víctima. Todos los terceros, es decir, yo a Miguel Ángel le mando un audio, o le mando, perdón, un vídeo mío en el que me estoy manifestando partidaria de determinado partido político y le digo, pero esto que quede entre tú y yo. Miguel Ángel se lo manda a Juan, Juan se lo manda a Felipe, Felipe os lo manda a vosotros y el único que respondería por el delito del que estamos hablando, del 197.7, sería Miguel Ángel. El resto quedaría totalmente impune, salvo lo que veremos después. Y digo que salvo lo que veremos después porque la casuística en la jurisprudencia es infinita, es estupenda y es muy ilustrativa. Y yo os lo recomiendo la lectura de las sentencias que yo os voy a mencionar. Antes de comenzar la charla, yo les comentaba a los organizadores que después, si así lo pedís alguno o así lo queréis, yo os puedo hacer llegar la ponencia por escrito donde aparecen las referencias de todas las sentencias y que las tengáis en la mesilla de noche, que cuando vayáis a juicio al día siguiente... Por ¿Eso dónde me lo pueden a mí informar? ¿Aquí? ¿Perdón? Gloria. Glenda, que... ¿Hola?
No sé qué ha pasado. Ya está silenciado. Ya está, pobrecito, no me lo silencies. Pero vamos, que yo estoy a vuestra disposición y os hago llegar absolutamente todas estas sentencias. Bueno, pues fijaros, hay varias sentencias muy curiosas que yo he analizado y que me han gustado mucho de las audiencias provinciales. Y, por ejemplo, tenemos una de Valencia, de la Audiencia Provincial de Valencia, de 7 de diciembre del 2017, que castiga al acusado por este delito en el siguiente supuesto. Él mantiene una relación de afectividad con una chica. Esta chica le manda un día una fotografía artística muy bonita de ella desnuda de cintura para arriba, pero con un pantaloncito. Se rompe la relación y él, que le debe sobrar el dinero, encarga un cartel inmenso que cubre la fachada de un edificio céntrico de Valencia con la siguiente frase: material autoproducido por la víctima y remitido al autor. Bien, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia del año 2017 hace un análisis extenso de cuáles son todos los elementos y de por qué se le condena a este señor como autor. La Audiencia Provincial de Barcelona, el 29 de mayo del año 2018, confirma la condena a un sujeto que, después de romper con su pareja, pues decide colgar en el Facebook de la hija de su expareja fotografías de su madre desnuda, pero pixelándola la cara. Lo que ocurre es que se ve perfectamente quién es la madre. Eran fotografías que habían sido obtenidas en una playa nudista, es decir, que tampoco tenían un carácter sexual, pero la madre entiende que esas fotografías se hicieron para poderlas tener él, ella y su pareja y nadie más. Fijaros, cuando os decía lo de los terceros, la Audiencia Provincial de Burgos, en una sentencia de 15 de junio del año 2018, absuelve a los acusados por este delito, porque no fueron los que recibieron las imágenes por la víctima, sino que fueron los terceros. Es decir, en este caso, yo le he mandado la imagen a Miguel Ángel la manda a Juan, yo acuso a Juan y Juan quedó absuelto por la Audiencia Provincial de Burgos. En la sentencia de Madrid de 19 de julio del año 2018 es el típico caso de pornovenganza más absoluto del mundo y en el que, bueno, pues caen como víctimas muchas mujeres porque todavía no asumimos que la violencia de género no solamente se practica de manera física. Constante la relación, esta pareja decide grabarse manteniendo relaciones sexuales, se rompe la relación y entonces el hombre decide colgar este vídeo en una web de contactos ofreciendo sexo gratis por parte de esta mujer y poniendo su número de teléfono y su nombre. En este caso se condena. Pero si hay una sentencia que a mí me ha encantado y que me ha llamado mucho la atención y que creo que es muy útil y puede ser muy útil, es una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 13 de diciembre del año 2018 que condena a los terceros. No solamente condena al que revela, cede o difunde las imágenes, sino a esos terceros. Pero a estos terceros no les condena por un delito del artículo 197.7, sino que los condena por un delito contra la integridad moral del artículo 170. Estela, mira, tiene el micrófono apagado. Sale apagado. Sí, ¿ahora? Ya. No sé dónde me he quedado. Pues estaba hablando de que cuando se condenan a varios, ya por distribuir. Sí. Ahí te has quedado. En Burgos, creo que es la En Burgos. Sí. Me he quedado en Burgos. Sí, en Burgos cuando se absuelve a los terceros, ¿no? Sí. Vale, perdón entonces. Os decía que hay una sentencia también de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de julio del año 2018 que es el típico caso de extorsión o pornovenganza, porque en este caso la mujer víctima pues había grabado una sesión de acto sexual con su pareja, se rompe la relación y este señor pues lo publica en una web de contactos con el número de teléfono y con la fotografía de la chica y ofreciendo sus servicios sexuales. Y por último, os decía que hay una sentencia que me ha encantado y que merece la pena leer, que es una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 13 de diciembre del año 2018, que condena no solamente al autor, sino también a los terceros. Pero no les condena a estos terceros vía 197.7, sino por un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal. Porque claro, en la sentencia que yo os hablaba al principio de Manuel Marchena hace una auténtica tesis doctoral acerca de este tipo delictivo
y habla de que es necesario el consentimiento de la víctima en un primer momento, bien para la grabación de la imagen o bien porque sea ella quien se lo haga llegar a terceros, pero que es imprescindible que no exista ese consentimiento en la revelación, cesión o fusión o difusión. Y claro, si este consentimiento tampoco está presente en que esos terceros retuiteen o vuelvan a publicar en las redes sociales o compartan o lo whatsappen o lo hagan o lo compartan a través de Hangout, estos terceros también tienen que empezar a ser responsables, porque el daño que se produce en la comisión de cualquiera de estos delitos a través de las técnicas de información y comunicación se multiplica de una manera exponencial, lo que tendrá también después consecuencias de índole procesal, como veremos. El segundo de los delitos de los que yo os quería hablar y que también tiene una previsión específica para el caso de que sea violencia de género como tal en su párrafo segundo es el llamado delito de acoso, castigado en el artículo 172.ter del Código Penal. Como viene ocurriendo con todas las últimas técnicas legislativas, si no fuera porque el Tribunal Supremo, en una sentencia del Pleno de 8 de mayo del año 2017, aclara los conceptos del delito de acoso, yo creo que estábamos todavía con sentencias completamente contradictorias por parte de los juzgados de lo penal y por parte de las audiencias provinciales. Porque, claro, las expresiones que utiliza el artículo 172 ter son de tal galimatías, de tal confusión jurídica, de tal falta de sistemática, que tuvo que ser el Pleno, como veremos posteriormente, del Tribunal Supremo el que da luz a todo esto si es que es posible. El 172 ter comienza diciendo que castiga al que acose a una persona, lo cual ya empieza con la indefinición jurídica, porque vamos a ver qué es acosar, llevando a cabo de forma insistente, reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes y de este modo altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana. Y aparecen 4 puntos, 4 mecánicas comisivas: la vigilancia, persecución o búsqueda de su cercanía física, el establecimiento o el intento de establecimiento de contacto a través de cualquier medio de comunicación, bien directamente o bien a través de terceros. En tercer lugar, mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella, o atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Claro, lo que os digo, ¿cuál es el tipo básico? El acoso. ¿Pero cómo? De forma insistente y reiterada. Este es el punto clave. Tiene que haber una vocación de perdurabilidad en el tiempo. Tiene que ser repetitivo en el inicio y repetitivo en el tiempo. Supone una actuación que no da a la víctima ni tregua ni reposo, que tiene que llevarse a cabo, y esto es lo lamentable, a través de alguna de las 4 conductas anteriores. Pero la técnica legislativa es tan sumamente pésima que no se sabía en ese momento, cuando aparece la redacción con la Ley Orgánica del 2015, si tenía que ser de forma simultánea, si podía ser de forma alternativa o de forma acumulativa. Tampoco se concreta el número de actos intrusivos. Entonces, bueno, pues digamos que tiene que ser persistente o resistente. Y lo que sí que tiene que tener muy claro es que tenga que suponer una grave alteración en la vida cotidiana de la mujer. Es decir, la mujer en este caso tiene que cambiar de vida. Tiene que cambiar de forma de ir a trabajar, de dónde solía ir a tomar un café, de dónde ir a comer, dónde solía ir de compras, con quién quedar. Esto es lo que verdaderamente es relevante. Insisto, para poder entender este delito a mí me sirvió, me sigue sirviendo y así seguirá una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo del año 2017, digamos que en pleno. Es una sentencia del Pleno que posteriormente es recogida por todos los demás. El Supremo aquí da pie o establece claramente cuáles son los elementos que tienen que ocurrir y que, por tanto, señores de la acusación, tenéis que demostrar. La vocación y la persistencia, el cambio en las costumbres y en el hábito o en la conducta diaria de la víctima, a través de cualquiera de los modos que aparecen en el Código Penal, pero no necesariamente siempre el mismo, sino que puede ser una combinación de todos ellos, una combinación parcial, solo 1 y 5 de los otros, 3 del cuarto y 2 del primero, da igual. Si lo que se trata es de que esa persona no pueda vivir en paz, es que su sosiego, su intimidad, su tranquilidad, su salud psíquica, si me apuráis, se ve totalmente afectada. Claro, ¿qué dice el Supremo en esta sentencia del Pleno y qué es lo que dicen las sentencias posteriores? Que hay que estar al caso concreto. Es decir, vosotros como acusación lo que tenéis que hacer ver al juzgador de lo penal, por supuesto primero al juez instructor e intentar convencer al fiscal, pero desde luego al juzgador de lo penal o posteriormente a la audiencia, es ver cómo vuestra víctima ha visto totalmente alterada su vida. O sea, su dignidad, su intimidad, su sosiego, su paz, su tranquilidad,
se ha visto alterada. ¿Y por qué se ha visto alterada? Porque este señor no deja de perseguirla, no deja de intentar contactar con ella. Fijaros, el otro día me reía muchísimo escuchando un programa de radio de Onda Cero, lo voy a decir, el sábado por la mañana, que hay una sección que se llama Noticias Extraordinarias. Entonces contaban el caso de una pareja que rompe y entonces la chica en su Twitter dice: os voy a contar cuál ha sido la última de este pip, ¿sabéis? Un insulto, para ponerse en contacto conmigo. Le he bloqueado en Facebook, le he bloqueado en Twitter, le he bloqueado en WhatsApp, le he bloqueado en todo. Y entonces de repente el otro día me llega un mensaje de Bizum. Mi exnovio me manda dinero para poder mandarme un mensaje a través de ello. Es decir, cuando uno utiliza Bizum, manda el dinerito, pone concepto, y entonces él le iba mandando mensajes. Cada vez 50 euros y cada vez un mensaje. Por favor, háblame, por favor, mantente en contacto conmigo, por favor, déjame que te dé una explicación, por favor, por favor, por favor. Y el último era: por favor, solo me quedan 3 euros. Solo me quedan 3 euros en la cuenta. Bien, bueno, pues esto también se podría considerar perfectamente una alteración de la vida privada. ¿Por qué? Porque es que yo me imagino a esta chica también quitándose el Bizum, que es una pena porque habrá recibido un montón de dinero, sería una indemnización y una compensación a tales actos de hostigamiento, pero la verdad, en fin, ¿qué quiero decir con esto? Que el Supremo dice que estará caso por caso. Hay que ver cómo se lleva a cabo si existe esa vocación de perdurabilidad y si existe esa persistencia y si afecta una alteración grave en la conducta o en las costumbres de la mujer. El segundo de los delitos, del que yo os quiero hablar es el delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal. A mí este delito me ha parecido siempre una especie de cajón desastre maravilloso, pero muy poco utilizado. Muy poco utilizado porque no ha habido una labor por parte de las acusaciones al respecto. Y me da la razón la poca casuística jurisprudencial que he encontrado al respecto. Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo del año 2019. Lo que he intentado ha sido buscaros las más recientes, porque claro, cuando uno busca los delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 se va a encontrar con un montón de casos de tortura, que es el que se solía aplicar, pero es que este es un tipo completamente distinto. En esta sentencia se hace eco de una sentencia del Tribunal Constitucional, que creo que recordar que es del 18 de junio del año 1990, del 27 de junio de 1990, donde establece cuál es el bien jurídico protegido, donde se dice que es el bien jurídico que se protege con este tipo penal es la libertad de autodeterminación del ser humano y de la actuación conforme a lo decidido. La acción típica es la infracción de un trato degradante, que tiene que ir unido con una relación causal directa a un menoscabo grave en la integridad moral. La integridad moral aparece como un concepto jurídico autónomo, regulado en esta sentencia del Tribunal Supremo y en esta sentencia del Tribunal Constitucional. Cuando se utiliza el concepto trato, pues uno puede pensar en que tiene que ser algo continuado. Pues no. El Supremo en esta sentencia dice que basta con que sea un solo acto, no un trato como una relación, sino un solo acto, pero que suponga un menoscabo tan grave de la integridad del ser humano que puede una cuenta de Gmail, pero resulta que es que tu cuenta de Facebook estaba asociada a una de Hotmail. Entonces, podías haber sido un poquito más hábil y haberme aportado algo documental. Claro, el sujeto este del hackeo no solamente dice eso, sino que dice, no, es que ella está muy de todo lo que de esta mujer está contando, sino que es un indicio más. Y insistimos, el contenido es lo importante. ¿Qué os aconsejo? ¿Qué os aconsejo cuando acudáis con vuestra cliente mujer a la Policía Nacional o a la Guardia Civil? Mirad, lo importante es que con exhibición del teléfono móvil de vuestra cliente sea la propia Policía Nacional o los agentes de la Guardia Civil los que realicen los pantallazos, las fotografías y los incorporen al atestado. Que vosotros después, durante la fase de instrucción y, por supuesto, en la fase de juicio oral, llevéis transcrito absolutamente todos los mensajes. Que pidáis al LAG, que solicitéis al juzgado que acuerde por el LAG el cotejo, e insisto, poniendo siempre a disposición de este LAG la contraseña o el número de teléfono de la cliente. Que cuando vaya a juicio, vuestra clienta, no solamente vaya vuestra clienta, sino que vayan testigos que son esenciales. ¿Cuáles son? La Policía Nacional o la Guardia Civil, que realizó las fotografías e incorporó los pantallazos para que se firmen y ratifiquen en el contenido del atestado. Y terceras personas que han actuado con el presunto autor en las redes sociales con ese nick o con esa cuenta social.
Cuando se trate de WhatsApp y llevéis vosotros escrito todo el contenido del WhatsApp, no permitáis, insistid al LAG, en concreto, al letrado del Servicio de Administración de Justicia, que no utilice la fórmula rituaria de concuerda bien y fielmente con el contenido que se exhibe, sino que compruebe cuál es el número de teléfono que aparece asignado a ese contacto, tanto en la agenda como en el sistema de WhatsApp. Porque, claro, hay defensas que dicen, no, es que yo no sé de qué número de teléfono procede esa conversación. Es que puede ser de un teléfono de fulanita que ya ha grabado como menganita y tal. Bueno, pues yo, acusación, no solamente hago que el LAG deje constancia de cuál es ese teléfono, sino que además pido que se oficie a las compañías telefónicas para que me digan quién es el titular de ese número de teléfono. Esto, iba a decir, negaré haberlo dicho, pero como ahora se graba todo, pues es que tengo que asumirlo. Cuando vuestro acusado es un agente del orden, el delito de acoso lo puede cometer de manera mucho más fácil que una persona normal, porque tienen una serie de bases de datos policiales que permiten conocer cosas como dónde ha estado la víctima ese fin de semana, si ha estado en un hotel, con el registro que tienen que llevar a cabo los hoteles y los apartamentos de los huéspedes, si ha cambiado de número de teléfono. Y todo ello lo obtienen a través de una base de datos que se llama SIDENPOL, y podéis solicitar al juzgado que oficie, al cuerpo que sea, para que se haga una auditoría y os digan si el número de agente ha consultado los datos de esta persona. Hay sentencias de audiencias provinciales y del Tribunal Supremo que ya recogen esta posibilidad. Bien, vuestra cliente ha recibido amenazas a través de Facebook y esas conversaciones y ese usuario han desaparecido, y entonces vosotros os encontráis con una técnica que es solicitar al juzgado de instrucción que oficie a la Brigada Provincial de Delitos Informáticos para que realicen las investigaciones e informen al juzgado sobre la titularidad de la cuenta de tal usuario en la fecha en la que vosotros os interesa que ha participado, en el grupo que ha participado, si dicho perfil corresponde a tal cuenta corriente y si se ha presentado denuncia bien ante la red social o ante la plataforma por un hackeo o por una usurpación de la entidad. Pero ojito con el plazo. Ojo con el plazo porque, por ejemplo, Facebook, que es un gran defensor de la ley de protección de datos y hace una aplicación mucho más rigorista que la de la mayor parte de los tribunales, no solamente te dice que es que eso puede afectar al contenido de la intimidad de sus clientes, sino, uy, es que solamente conservamos las conversaciones durante un año. Claro, si tenemos en cuenta nuestro artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si tenemos en cuenta la celeridad de los trámites procesales, es decir, que esto puede irse para 3 años, nos vamos a encontrar absolutamente con nada. Si la defensa ha impugnado la pericial, perdón, la autenticidad, proponed la pericial en el primer momento. ¿Cuándo tiene que proponer la defensa la pericial? ¿Cuándo tiene que hacer la impugnación la defensa? Fijaros, se ha colegido erróneamente de la sentencia del año 2015 que esto tiene que ser con el escrito de defensa, y no es así. Es que la sentencia del 2015 hace referencia a un delito leve, al procedimiento por delitos leves. En el caso de los procedimientos abreviados, en el caso de los juicios rápidos, en el caso de lo que es el procedimiento abreviado como tal, la defensa tiene que impugnarlo en la primera comparecencia. En la primera, es decir, vuestro cliente os ha elegido o habéis sido designado de oficio, habláis con él y él os lo niega, y en ese primer momento tenéis que decir, no, mi cliente no reconoce esto y además yo impugno la autenticidad. Y entonces la acusación particular tiene que acordar la pericial. Vamos, tiene que acordar la pericial, tiene que proponer la pericial y aportarla, lo cual ya supone una complicación en el propio procedimiento. Bien. Quiero deciros un par de cosas más antes de terminar, y es en cuanto a la responsabilidad civil. Y es que, fijaos, es muy curioso porque yo siempre he distinguido muy bien la posición del Ministerio Fiscal y de la acusación particular. A los dos les considero partes en igualdad de posición, pero con una figura o con unos intereses distintos, ¿no? Dicen que el Ministerio Fiscal es el defensor de la legalidad y la acusación particular el defensor de la víctima. Bueno, no veo peticiones de responsabilidad civil en estos delitos. Y la responsabilidad civil está. La responsabilidad civil tiene que estar porque, como yo os decía, estos delitos son muchísimo más lesivos y muchísimo más dañinos que los que se cometen en persona. Daros cuenta que si yo tengo una discusión con mi pareja y la insulto, se acaba ahí. Es decir, la insulto ahí. Pero si yo en una red social pongo una foto de mi pareja
con un insulto y con una amenaza y otro la retuitea y así hasta límites insospechados, hasta que yo pueda hacer de hecho del uso de rectificación, de que se quite la imagen de Google, los daños que a mí me producen son absolutamente exponenciales. Y entonces hay que pedir esa responsabilidad civil por esa perturbación grave, por ese daño grave. Entonces, claro, me decís, claro, es que hace falta una pericial psicológica. Hace falta una pericial psicológica y los forenses normalmente no lo ven o me voy a gastar un dineral. No hace falta una pericial psicológica. Fijaros, sentencia más que reciente del Tribunal Supremo de 11 de febrero del año 2021. Y esto ya para terminar, os prometo que ya voy terminando. Esta sentencia hace referencia a una indemnización que se concede a varias víctimas, a cada una de ellas eran menores de edad cuando los hechos, una por agresión sexual, a una cantidad de 8.000 euros. Aparte de que el Supremo dice que es una cantidad ridícula por el daño sufrido, hace alusión a la doctrina general del daño moral. La doctrina general del daño moral no la vais a encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la sala segunda, sino en la sala primera. Acordaos que el artículo 116 y siguientes del Código Civil establece la responsabilidad civil que se rige por las mismas normas que la responsabilidad civil extracontractual del 1902 y siguientes del Código Civil. Bueno, pues en esa jurisprudencia más que reiterada se hablan de los llamados daños in re ipsa loquitur. ¿Qué significa esto? Son daños que son evidentemente producibles, que no se requiere que aparezcan en los hechos probados, sino que con la simple lectura de los hechos probados, de vuestro escrito de acusación particular, de lo que habéis logrado probar dentro del procedimiento, es lógico que la víctima haya sufrido tantísimo en su dignidad, tantísimo en su integridad, que esto tiene que ser valorado. No hay base para la cuantificación, no se puede equiparar el sufrimiento que tiene una víctima que está siendo acosada de manera sistemática por un sujeto con el de un accidente de tráfico. Es que no se puede, ni incrementando el 30%, es que no, es una cuestión diferente. Entonces, señores de la acusación, lo único que os pido es que atendáis a estos conceptos jurídicos que están en la sala primera del Tribunal Supremo, que el fiscal no se va a molestar, porque el fiscal tiene como una tabla fija. Es una cosa increíble. No, en el caso de los delitos de violencia física, pues los delitos, o sea, la sanción del tráfico, de los accidentes de tráfico incrementados en un 30%, como si fuera equiparable. Que yo nunca he entendido esa baremación, porque no es lo mismo que a mí me den un golpe por detrás a que mi marido me agarre por el pelo y me golpee contra la mesa. Por más que en ambos casos lo que se me haya producido ha sido un latigazo cervical y una erosión en la frente, en un caso por la mesa y en otro caso por el volante del coche. Las lesiones serán las mismas, pero el daño es mucho mayor. Entonces, acusaciones. Vuestro trabajo en el caso de la violencia de género digital, como os digo, es muchísimo más alto. Defensa, con negar, basta. Pero negad desde el primer momento. No esperéis a juicio, porque si me llegáis a juicio y me decís, señoría, que impugno, yo voy a decir, uy, letrado, ilústreme, que es que no me entero. ¿En qué folio del procedimiento está su primera impugnación? Y me va a decir, no, señoría, que eso lo planteo como cuestión previa, porque he planteado. No, señoría, pero es que impugno la validez. Digo, sí, que ya está, impugnada. Y la consecuencia va a ser que como los WhatsApps vengan corroborados o sirvan para corroborar la declaración persistente, consistente y sin fisuras de la víctima, pues tenéis una condena por todo lo alto. Espero no haberos aburrido, espero haberos servido de algo, espero haberos dado alguna nota clarificadora y ahora pues creo que me toca ser examinada. Sed benevolentes, por favor. Pues muchísimas gracias, Estela. No sé, por ahora no hay ninguna pregunta. Por lo que No me lo puedo creer. Estamos los 45 ahora mismo letrados y no hay ninguna pregunta. Sí es verdad, vamos, a mí me ha encantado, me ha encantado el resumen de los delitos, de la venganza, el acoso, me ha encantado. Además, la idea es clave de impugnar desde el primer momento, es muy recomendable. Y mira, te quería comentar una cosilla. Respecto a la responsabilidad civil, claro, es que son delitos muy dispares. Porque, por ejemplo, el acoso del teléfono o el caso del visu, pero el tema de, por ejemplo, distribuir material sensible o de un vídeo privado, es que cambia muchísimo, ¿no? Estamos hablando de un... Vamos a ver, hay casos en los que el daño moral se va a confundir con la lesión psíquica, porque cuando se supone una perturbación grave de la intimidad o de la integridad de la persona, en algunos casos de acoso, yo he visto auténticos casos de estrés postraumático. De estrés postraumático que está verificado médicamente, claro, los informes periciales son muy buenos al respecto, he desconectado a los 2 minutos y medio. Entonces, yo quiero pensar, de verdad, quiero pensar que es cosa que va a todos clarísimo.
A mí me ha quedado claro, además, estoy aquí cogiendo notas. Muy bien, has muy apuntes, yo te veo. A mí me ha quedado muy claro porque es que además el tema de los vídeos, los audios, aparte de lo que viene siendo delitos de contenido, por ejemplo, estamos hablando de un tema de violencia de género, pero se da mucho en otras materias, de cámaras de videovigilancia, de grabaciones por la ventana, de unas posibles lesiones, se da muchísimo. Y a mí lo del cotejo con el secretario judicial, en fin, Sí. a mí la verdad que me ha llamado muchísimo la atención por lo menos un repaso general y la sentencia del Tribunal Supremo del 15 y del 19, la verdad es que la tengo muy bien apuntada. De verdad, mira, si os habéis quedado con las sentencias, ya me doy más que por satisfecha. O sea, porque es que cuando a los jueces nos invocan las sentencias de las audiencias provinciales o las sentencias de otros compañeros, si es de otros compañeros nos rechina todo. Si es de las audiencias provinciales, pues claro, es que a mí me invoquen una de Jaén, pues estoy en Huelva, no. O uno de Huelva, una de Jaén, por espectacular que sea, una de Madrid, una de Burgos, claro. Pero cuando tú a un juez de lo penal o a una audiencia provincial le dices, no, sentencia del Tribunal Supremo como la del acoso, del Pleno, entonces ahí ya nos tentamos la ropa, porque decimos, ojito, que esto puede prosperar perfectísimamente. Perfectísimamente. Yo os recomiendo siempre, de verdad, la página del Consejo General del Poder Judicial para terceros, o sea, cualquiera que puede acceder a ella, es muy buena porque además te vienen las últimas novedades de la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y es que es tan útil, bueno, y aparte que en LinkedIn también, ¿eh? Nosotros en LinkedIn tenemos un compañero que es Miguel Ángel, un juez de instrucción de Algeciras, que eso es una enciclopedia con patas, chicos, pero una auténtica enciclopedia, que tiene un blog espectacular y que te recuerda, pues eso, los elementos esenciales de todos los tipos delictivos y cuáles son las novedades jurisprudenciales. O sea, porque ya os digo, lo importante es lo que diga el Supremo, lo que digamos los juececillos de abajo, pues si no repetir lo que ellos cuentan, poco más. Pues por aquí por el chat lo que le están dando a usted la enhorabuena de que ha sido muy interesante, que ha sido súper útil, muy clara, muy clara. Me comenta un compañero Sí. que a ver si nos podría facilitar la sentencia más importante, el número, porque yo creo que he apuntado la del 19 y la del 15, pero alguna más habrá. Y nada, simplemente pues por mi parte agradecerle la ponencia, ha sido una cosa súper clara, súper útil, que es lo importante, porque muchas veces en estas charlas de violencia de género tocamos otros aspectos a lo mejor más psicológicos, y esta la verdad que ha estado maravillosamente bien. Pues muchísimas gracias. Estoy viendo ahora los comentarios del chat, os lo agradezco a todos los que estáis escribiendo, porque la verdad, bueno, pues, y os haré llegar a través de Miguel Ángel las sentencias a las que he mencionado todas, y así tenéis todas, ya os digo, en la mesilla de noche. O sea, antes de acostaros. ¿Qué? Disculpe que la interrumpa. Mira, le iba a hacer la siguiente pregunta. A día de hoy, en los juzgados de lo penal, bueno, por lo menos en el suyo, ¿no? ¿El incremento de casos de violencia digital es mayor que el de violencia de género física, por así decirlo? Sí, pero sí además de una manera rotunda y sobre todo en una franja de edad clarísima. Mira, de los 18. Porque claro, es que el problema está en que el salto de la jurisdicción de menores a la de mayores es tan brutal en nuestro sistema penal que ellos siguen comportándose. O sea, la jurisdicción de menores está muy bien y es muy educativa y yo adoro a mis compañeros de menores. De hecho, les doy las charlas de violencia de género siempre en sus congresos nacionales porque les digo que es que vuestros clientes de hoy son mis clientes de mañana. O sea, porque no asumen esto, no asumen que con quién estás hablando, no me gusta que hables con otro, déjame ver tus contraseñas, yo tengo que tener tu acceso a la red social. Todo esto son conductas delictivas. Claro, la juventud actual, la generación actual que ya pasa de los 18 años hasta los 25, 26, solo saben relacionarse a través de las tecnologías de información. Basta, mira, cualquiera de vosotros se va a cualquier ciudad, a una terracita o a un parque, y es muy curioso porque están todos con la botellona, pero están con el móvil de la mano. Que yo digo, ¿pero esta gente para qué queda? O sea, ¿para qué quedan si están 4 sentados y los 4 con el móvil, tiqui, 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 y bebiendo? Coño, pues quédate en tu casa, no te arriesgas a que te pongan la multa de la policía, te vuelven la litrona en tu casa y sigues hablando con tus amigos. Es decir, los nuevos no se manchan las manos. Para que lleguen a la agresión física, es que no lo consideran necesario, porque es que el control, el sometimiento, el insulto, la amenaza, el destrozar la imagen pública de esa mujer, el marcarla como es mía, esta es de mi propiedad, y que nadie la toque, lo tiene mucho más fácil que el hombre de antes.
está subiendo, pero de una manera terrorífica, a unas edades tempranísimas. La difusión y revelación de imágenes íntimas de las mujeres, a mí me asusta. Me asusta porque hablo muchísimo con Silvia, que es la juez de menores de Albacete, o con Mar, que es una de las jueces de menores de Mallorca, que son mis dos mejores amigas, y ponemos en común casos y me dicen, Estela, es que la víctima a lo mejor tiene 13 años y el autor 15. Y las imágenes que corren por las redes sociales son brutales. Y ya no necesitan imprimirlo, como el de Valencia del 2017. No, es que no necesitan imprimir nada. Si es que el daño queda ahí a la perpetuidad. Queda a la perpetuidad. Y no os quiero contar ya si entramos en delitos como la extorsión del artículo 169 del Código Penal, que es o mantener relaciones sexuales conmigo o con mis amigos, o yo le cuento a tus padres esto. Que esto se está dando de una manera también terriblemente problemática. No solamente utilizado por pederastas para entrar en contacto con víctimas menores, hacerse con sus imágenes y luego decir, no, es que si no tienes sexo conmigo le voy a decir a tu padre, a tu madre. No. Gente de relaciones extramatrimoniales. Fijaros, yo os voy a contar un caso de Huelva, no hace tanto tiempo, que además me ha dado muchísimos quebraderos de cabeza, porque una mujer denuncia a quien era su pareja por una serie de amenazas y por una cesión y una revelación de imágenes íntimas, y yo le condeno. Y entonces, claro, como penas accesorias, pues evidentemente la prohibición de aproximación, comunicación y tal, y me viene y me dice, no, mire, la víctima, con el abogado de él, presentando un escrito para ver si yo puedo dejar en suspenso la orden de prohibición de aproximación. Digo, ¿cómo? Dice, claro, es que verá, es que yo estoy casada, y es que este señor, el acusado y condenado, mi marido, mi hijo y yo trabajamos en el mismo sitio. Y claro, si le prohíbe a usted acercarse, mi marido va a saber... Claro, yo le dije, mire, a ver si nos entendemos. O sea, yo tengo que aplicar la ley es clarísima. Ya, pero es que el daño que me va... Y yo decía, sí, no, si yo sé que a usted la voy a provocar quizás un daño mayor. Claro, explica tú a tu marido por qué no puedes coincidir en el turno con este señor. Me decía, porque es que usted no puede oficiar a mi centro de trabajo para que a este señor le ponga en otro turno. Digo, es que yo tendré que hacerlo. Tendré que decirle que ha sido condenado y por qué delito ha sido condenado. Es decir, esta actividad delictiva se está dando con muchísima mayor frecuencia, se está incrementando de una manera exponencial y no os quiero contar lo que me voy a encontrar con todas las instrucciones durante el estado de confinamiento. Porque, claro, durante el confinamiento obligatorio, desde luego que el maltratador o el autor de violencia de género digital no se ha quedado calladito, ni se ha quedado quietito. Y si no he podido cometer el delito yendo a tu casa y siguiéndote, lo voy a cometer a través de las redes sociales. Entonces, aquí o se agiliza muchísimo más el método de investigación. Y a las plataformas sociales y a las grandes compañías se les da un tironcito de orejas y se les dice, mire, aquí para proteger los derechos fundamentales estamos los jueces de instrucción, no están ustedes. Yo recuerdo en un curso sobre prueba digital que tuvimos en Madrid, que el representante de Microsoft España me dice que es que ellos eran los garantes de los derechos de la intimidad de sus clientes. Les dije, no, ustedes son simplemente usuarios de un sistema de justicia y ustedes tendrán que acceder a los peticionamientos de los juzgados, porque es que ahora Microsoft, cuando los juzgados de instrucción les están mandando oficios, responden diciendo que no entienden justificada la petición y que fundamentemos el porqué. Claro. Y yo me he quedado ojiplática. Y ya el hombre fue muy sincero porque dijo, bueno, no, si es que yo le digo una cosa, aunque yo quisiera atender a su petición, claro, es que mis datos están en Irlanda. E Irlanda no está en convenio Schengen y está fuera del sistema de transmisión de datos. Y tú dices, vale, ya me lo has dicho tú. Es decir, o se adoptan algún tipo de mecanismos desde el punto de vista de la victimología, o ahora mismo nos preocupan mucho más los derechos fundamentales que me preocupan. Entendedme, por favor, lo que estoy diciendo. Por supuesto, la presunción de inocencia, pero claro, es que no puedo privar de todo tipo de armas a la víctima y no puedo permitir la complicidad de las plataformas al respecto. Y las plataformas están siendo cómplices. El anonimato que se permite, vosotros daros cuenta, vosotros ahora para adquirir una tarjeta de teléfono tenéis que dar vuestro DNI. Porque claro, antes no, antes se compraba la tarjeta sin dar el DNI y el legislador dijo, es que se cometen delitos. Bueno, pues señor mío, cuando yo me dé de alta en una red social, la red social tiene que saber quién soy yo. Si yo con Iberdrola, para poder contratar la luz, me tengo que volver loca y firmar no sé cuántos contratos y no sé qué, no sé cuál, y escuchar no sé cuántas grabaciones de la Ley de Protección de Datos, si yo me quiero hacer usuaria de Facebook, yo puedo aparecer con el seudónimo que quiera, ¿de acuerdo?
Pero Facebook tiene que saber quién soy yo, cuál es mi número de teléfono, cuál es mi documento nacional de identidad y en el caso de que yo cometa un delito a través de esa página web, tiene que ponerlo a disposición de los tribunales. Entre tanto no se haga eso, difícil. Muy difícil. Bueno, muchísimas gracias. Ya, por último, ya le voy a ceder la palabra a Juan para despedir el acto y darle las gracias y recordarle nuevamente que en Jaén tiene usted su casa. Juan, espera un momentito, es que he abierto aquí el chat y entonces veo a José María Segura Gea que hace una pregunta que se habla a veces de denuncias falsas de mujeres despechadas. ¿Conoce algún caso? Yo os voy a hacer una pregunta a vosotros. ¿Vosotros conocéis algún caso de uno que ha tenido un accidente de tráfico y quiere cobrar 6.000 euros por el latigazo cervical? ¿Lo conocéis? Estoy segura que sí. Uno que resulta que le han dado un golpe con el coche y se baja cojeando ya del dolor inmenso que tiene en la cadera cuando no tiene absolutamente nada. Sí. Si yo os digo que conozco casos de gente que ha estafado al seguro en accidentes de tráfico, no os va a parecer extraño y nadie me va a decir, hay que eliminar la ley del contrato de seguro. Hay que eliminar la ley del contrato de seguro porque se está condenando a gente pobrecita por no causar, por lesiones que no ha causado. ¿Que habrá denuncias de mujeres despechadas? En violencia de género digital es muy difícil. Denuncias falsas, como tal, yo llevo. Mirad, yo mi primer destino como juez de violencia de género fue en el año 2004. Salió la ley y yo me pedí un juzgado con competencia en violencia de género. Estamos en el 2021. Del 2004 al 2021 yo he visto 2 casos de denuncias falsas y las 2 han sido condenadas. El resto, las absoluciones que yo he tenido que poner con todo el dolor de mi corazón en muchas ocasiones ha sido por falta de prueba y porque la presunción de inocencia está por encima de todo, pero no porque sean falsas las denuncias de mujeres despechadas y espero que eso haya contestado a tu pregunta, que me ha encantado. Por otra parte, porque además siempre me permite decir lo de la ley de contrato de seguro. Y gracias a ti, José María. Perdón, Juan, que te he cortado, lo siento. No te preocupes, Estela. Nada, simplemente para despedir la jornada formativa, pues por supuesto, pues agradecerte la formación de esta tarde que, ha sido brillante y muy práctica, sobre todo con toda esa jurisprudencia. Yo he estado tomando nota y la verdad es que sí, la verdad es que yo creo que nos va a ser muy útil en nuestro día a día, ¿no? Decirte lo mismo que te ha dicho Felipe, que en Jaén tienes tu casa. Ojalá hubiésemos podido hacer esta formación con carácter presencial y así pues nos hubiésemos conocido. Pero bueno, decirte que cuando quieras, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos. Darte ese agradecimiento y por supuesto, pues también decirle a los agrupados que nos están siguiendo que estéis muy atentos a las redes sociales y al correo electrónico, porque pronto vais a recibir pues una serie de formaciones que vamos a hacer a lo largo de este trimestre, de abril, mayo, junio, que van a ser muy interesantes. Con esto, pues yo ya doy por cerrado el acto y despido la tarde. Que tengáis todos muy buena tarde y muchísimas gracias, Estela. Pues muchísimas gracias a vosotros y os garantizo que nos veremos por Jaén y gracias por vuestra amabilidad y pues vuestra simpatía. Ha sido un auténtico placer. Nos veremos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todos. Adiós.